Bienvenidos. ¿Listos para seguir aprendiendo? En esta ocasión os traemos un puñado de temas interesantes. Para empezar, profundizaremos en una nueva apertura, la defensa Pirc. Continuaremos con la táctica, examinando cómo tejer una red de mate con torre y caballo. En estrategia, analizaremos las posibilidades de la pareja de alfiles. Miguel Illescas nos contará una de sus anécdotas para hablarnos del poder de estas piezas en la lección del gran maestro. Para acabar, en la sección de finales os mostraremos algunos finales de torre complejos mediante ejemplos magistrales extraídos de partidas de Anatoly Karpov. Vamos allá. El nombre de la defensa Pirc proviene del gran maestro Vasya Pirc, que puso en práctica esta defensa a finales de los años 40 del siglo XX. Se trata de una apertura semiabierta, basada principalmente en el fianqueto de alfil de rey. En esta defensa, antes de fianquetar, las negras juegan D6 para tener cierto control del centro, concretamente de la casilla E5. Cuando el avance E5 de las blancas ya no es posible, las negras juegan caballo F6. Ahora, si las blancas optaran por E5, el cambio de damas favorecería a las negras, puesto que después de caballo G4 realizan un ataque doble sobre E5 y F2. Lo que pretenden las negras con el ataque sobre el peón E es obligar a las blancas a sacar su caballo. Tras ello, con G6 queda planteada la defensa Pirc. En una de las primeras partidas en que se utilizó esta defensa, las blancas continuaron con F3. Por transposición de movimientos, el juego llegó a una posición cerrada muy parecida a la defensa india de rey. Esta defensa cerrada, que aún no conocéis, guarda bastantes similitudes con la defensa Pirc, ya que también está basada en el fianqueto del alfil de rey. Pero una de las principales virtudes de la defensa Pirc es que las negras, después de seguir con su plan y enrocar, quedan en una posición muy sólida. El rey está muy bien protegido gracias al fianqueto, y los peones, el alfil y el caballo están muy bien coordinados. Los peones y el caballo controlan las casillas blancas y el alfil las negras. El problema es que las negras dejan el centro en manos del rival. Por eso, plantean el contraataque con los avances C5 o E5 para intentar romper en el centro con el apoyo del alfil fianquetado. Bien, pues estas son las principales claves estratégicas de la defensa Pirc. Una de las variantes que cabe destacar es el ataque de los tres peones, cuando en la cuarta jugada las blancas juegan F4. En una partida del año 1850 ya se jugó este esquema tan agresivo. Antes de desarrollar su caballo, las blancas movilizaron el peón F y consiguieron situar una masa de peones en el centro que amenazaba a su adversario. Sin embargo, la defensa Pirc ha demostrado en distintas ocasiones una flexibilidad y resistencia capaz de aguantar bastante bien la posición para las negras. En aquella partida del siglo XIX, tras algunas jugadas de consolidación de la posición, las negras rompieron el E5 y empezaron a disputar el centro. Pocos movimientos después, las negras habían destruido el poderoso centro de las blancas, y ambos bandos quedaron en una situación parecida. Tres grupos de peones y una posición bastante equilibrada que el jugador de negras supo convertir en una victoria al cabo de 37 jugadas. En el siglo XX, el genial Bobby Fischer fue uno de los ilustres ajedrecistas que utilizó la defensa Pirc. En un encuentro con Spassky por el título mundial en el año 1972, el norteamericano, gran innovador en las aperturas, jugó C5. Tras la ruptura en C5, Fischer presionó en el centro, clavando el caballo blanco con dama A5, a la vez que buscaba la coordinación máxima con el alfil para presionar en el punto C3.
Poco después, se alcanzó una posición bastante equilibrada entre los dos bandos. A pesar de que las blancas tenían 2 peones en el centro, las negras habían logrado un buen desarrollo y un rey con un enroque sólido. La partida finalizó en tablas en 45 jugadas, dejando de manifiesto que la defensa Pirc era más eficaz de lo que se pensaba por aquel entonces. Por último, hay que decir que la defensa Pirc también se puede plantear en otro orden de jugadas. Empezar con G6, sacar el alfil y luego jugar D6. A veces, el caballo acaba saltando a F6 un poco más tarde. En ocasiones, se llama esto defensa moderna, pero, como podéis ver, guarda muchísimos puntos de contacto con la defensa Pirc. Vistos los antecedentes, vamos a hacer un breve resumen teórico de esta defensa. Solo vamos a mostrar 3 variantes. En primer lugar, el ataque de los 3 peones es una línea de juego muy interesante. Aunque no se ha demostrado que dé ventaja a las blancas, es una de las opciones más agresivas para responder a la defensa Pirc. Por supuesto, también está la variante clásica, la favorita de Karpov con caballo F3, seguido de alfil E2 y enroque corto. Y por último, la variante que os vamos a recomendar, alfil E3. La idea es continuar con dama D2, buscando el cambio del alfil de fianqueto en H6. Esta línea de juego se puso de moda a principios del siglo XXI y es la más extendida entre los jugadores de alto nivel en estos momentos. Veámoslo con más detenimiento. Tras alfil E3, lo normal sería que las negras respondieran con alfil G7. En ese momento, las blancas preparan su batería con dama D2 y las negras enrocan corto. Respondemos al enroque corto con enroque largo. Y ya estamos preparados para el cambio en H6 y el ataque a la bayoneta con el peón H. Hay que decir que, después del alfil E3, la jugada normal de las negras caballo G4 no funciona. El alfil blanco viaja a G5 y las negras no tienen modo de capturarlo de forma que el caballo queda mal colocado. Sin embargo, una jugada que sí podrían hacer las negras es C6, retrasando la salida del alfil a G7. Aunque hay que decir que este movimiento denota un juego muy sofisticado que solo os vais a encontrar si os enfrentáis a jugadores de un cierto nivel. La idea de jugar C6 es ahorrarse un tiempo cuando las blancas traten de cambiar alfiles en H6. De este modo, las negras se ahorran el paso por G7 antes de perder su alfil. Después de dama D2, las negras pueden ahora elegir el camino. Ya hemos visto que una jugada que no funciona bien es caballo G4, pues las blancas siguen con alfil G5 y en ningún momento las negras logran controlar la pieza. Por su lado, las blancas sí llegan a una especie de versión del ataque de los 3 peones. Además, el alfil de H4 está muy bien situado fuera de la cadena de peones. Otra idea para las negras sería seguir con el plan de la defensa Pirc y fianquetar, pero entonces el blanco retrasa el enroque y sigue jugando su plan. Cuando la dama captura en H6, el rey negro queda cortado en el centro, mientras que las blancas pueden elegir enroque en función de cómo juegue el rival. Una opción razonable sería B5, amenazando con avanzar a B4 para expulsar el caballo blanco de C3 y entonces capturar el peón de E4. Por eso, las blancas juegan alfil de 3 para dar soporte al peón y modifican su plan de cambiar alfiles.
Ahora, las blancas juegan una estructura más tranquila, con enroque corto y ataque en el flanco de dama. Os recomendamos que repaséis con tranquilidad todas estas líneas de juego. No se trata de memorizar infinidad de variantes, pero sí de conocer los movimientos, por lo menos hasta el enroque. Ahora vamos a estudiar una partida que ilustrará la variante que hemos recomendado contra la defensa Pirc. Veremos uno de los enfrentamientos de una sesión de simultáneas realizada por el gigante del ajedrez Garry Kasparov. Los primeros movimientos se sucedieron con normalidad hasta que Kasparov enrocó largo en la sexta jugada. El ruso continuó con F3 para fijar el centro y tomó una serie de medidas previas antes de iniciar el ataque con alfil H6. Con rey B1 dio solidez al peón de A2, como había hecho con el de E4, a la vez que impedía al caballo de F6 saltar a G4. El rival jugó torre E8 para poder resguardar su alfil de fianqueto en el momento en que Kasparov jugara alfil H6, pero este inició el ataque de la bayoneta con H4 y el negro lo frenó con H5. Entonces, Kasparov siguió desarrollando su caballo utilizándolo para reforzar el flanco de dama. Finalmente, realizó el cambio de alfiles y preparó el ataque en el flanco de rey. Con todo preparado, se lanzó a la ofensiva con G4. Las negras intentaron aguantar con torre H8, pero con G5 Kasparov logró una ventaja expulsando las piezas enemigas. Kasparov logró la victoria en 30 jugadas con un ataque demoledor. Ya en la jugada 18 tenía una gran ventaja de espacio, con 5 peones en avalancha sobre el rey enemigo. Las negras, por su parte, no habían logrado romper el bloqueo ejercido por ese caballo blanco en A4. ¿Estáis preparados para los ejercicios? Pues vamos allá. Como vamos a practicar nuestra variante recomendada, empezaremos a partir de la cuarta jugada de las blancas. Y aquí os vamos a pedir que contestéis a la jugada alfil G4. ¿Qué jugada os parece la más acertada conforme a los planes que hemos estado viendo? Disponéis de 2 a 10 minutos para pensarlo. Las mejores jugadas son sin duda dama D2 o F3. Ambas ponen en tela de juicio el valor de la última jugada de las negras. De hecho, alfil G4 es una jugada bastante floja, porque esa pieza no hace nada en G4, y lo único que consigue es perder tiempo si las blancas juegan F3. Aunque no sería mala, alfil E2 sí sería algo peor, ya que no tendría tanta fortaleza. Lo mismo ocurriría con caballo F3 o incluso con caballo GE2. De nuevo empezamos en la cuarta jugada. Ahora las negras juegan de modo clásico, parecido a la partida de Kasparov que acabamos de ver, hasta que en el sexto movimiento juegan caballo B de 7. En este caso tenéis que elegir entre 3 jugadas posibles: el avance F4, la consolidación del centro con alfil D3 o buscar ya el cambio de alfil de fianqueto con alfil H6. Tenéis de 3 a 15 minutos para escoger la mejor jugada. La respuesta es que el mejor de estos 3 movimientos es sin duda alfil H6. Busca el cambio y prepara ya el ataque. En cambio, la jugada F4 permite al rival eliminar nuestro alfil con caballo G4. Tampoco alfil D3 es adecuada, ya que no hay ninguna necesidad de reforzar la defensa de E4. Se pierde un tiempo valioso. Las negras pueden romper en E5 y lograr igualar.
El último ejercicio lo empezamos en la quinta jugada de las blancas. En esta posición, las negras juegan caballo C6, las blancas contestan F3 y sigue el juego negro con E5. La pregunta es la siguiente: ¿qué jugada os parece mejor para responder a este avance en el centro? Os voy a dar de 4 a 20 minutos para que encontréis la solución. De lo primero que debemos darnos cuenta es de la amenaza del rival. Si seguimos con el plan de enrocar largo, las negras toman en D4 y de este modo acaban eliminando nuestro valioso alfil. En esta posición nos va a resultar muy difícil eliminar el alfil de Fianchetto. Nuestro rival tiene un alfil muy fuerte que defiende a su rey y ataca al nuestro. Por lo tanto, atención porque la captura en D4 es una amenaza muy peligrosa. La mejor jugada es caballo E2. De este modo, defendemos D4 con tranquilidad. Podemos cambiar peones y caballos sin perder el control de la posición. Hay que decir que también es interesante D5, una jugada algo sofisticada que no está nada mal. Algo peor es D por E5, una acción de poca enjundia, puesto que después del cambio de peones y de damas, las negras quedan bastante bien posicionadas. Tampoco es muy buena alfil B5, porque después de E por D4, las negras enrocan y ya empiezan a ganar tiempos atacando nuestro alfil de D4. Nos veríamos obligados a capturar con alfil por C6 y esto abriría el centro en favor de las negras. Tendrán una columna para atacar y además habrán conseguido la pareja de alfiles. Por lo tanto, felicito a los que hayáis pensado en la jugada caballo E2. Empezáis a estar preparados para responder con garantías a la defensa Pirc. A continuación vamos a examinar una nueva red de mate, en este caso armada con torre y caballo. Empezaremos viendo algunas construcciones típicas de mate con esta red. Habréis observado que cuando estudiamos construcciones de mate, la posición del rey acostumbra a estar en el enroque corto. Esto es simplemente porque ahí suele refugiarse el rey, por ello es más frecuente encontrar ejemplos de este tipo. Si correspondiera jugar a las blancas, ahora podrían dar un mate muy típico que se consigue cuando la torre en séptima coordina perfectamente con el caballo. Con caballo F6 darían el primer jaque, obligando al rey negro a viajar al rincón. En ese momento, con torre H7, la armonía entre torre y caballo consigue dar jaque mate. ¿Qué ocurriría si en la primera posición correspondiera a jugar a las negras? También podrían dar mate. Observad. Dan un primer jaque con torre F1. Y cuando el rey blanco se refugia en H2, con torre H1 llega un mate imparable. En este caso, como podéis observar, colabora en la red un tercer elemento, el peón de H4, que defiende el caballo. Este es también un mate bastante típico que os conviene recordar. Otro ejemplo de mate. Aquí toca jugar a las blancas y tienen una forma muy bonita de conseguir la victoria, simplemente con torre G8. Es de nuevo un mate muy habitual en el que intervienen peón, caballo y torre, el caballo en sexta y la torre dando mate por la octava o bien por la séptima línea. En este caso, las blancas reciben dos tipos de apoyo, el de su peón en quinta y la ayuda involuntaria del peón negro de F7, que bloquea la salida del rey. Suponiendo que en la posición inicial le tocara jugar al negro, la partida también acabaría en mate con torre B1. Un jaque mate del pasillo donde el caballo negro controla la casilla de escape H2 del rey de las blancas. Como veis, todas las construcciones de mate que estamos estudiando son parecidas. Examinemos este último caso un tanto más sofisticado. En esta posición, el caballo da un mate con caballo y torre mediante un precioso sacrificio.
Con caballo E7 jaque, las blancas realizan una primera jugada preparatoria que envía al rey rival al rincón. Ahora, el caballo domina las dos casillas críticas de escapatoria, G8 y G6. Por eso las blancas sacrifican su dama, con dama por H7, para dar el mate del pasillo en la siguiente jugada con torre H4. El rey negro no puede escapar debido a la acción del caballo, y la victoria es para las blancas. Aunque también las negras tienen sus opciones en caso de que les toque jugar. Con caballo F1, dan un primer jaque, obligando al rey blanco a ir a la primera línea, y en su siguiente turno dan jaque a la descubierta con caballo G3. Con el rey en H2, las negras tendrían aseguradas las tablas, pero como tienen el caballo protegido por la dama, con torre H1 dan jaque mate. Vistas las construcciones de mate, veamos ahora algunos ejemplos de la práctica magistral. El primero de ellos es bastante sencillo. Aprovechando la agresiva posición del caballo, las negras jugaron dama de 3 jaque, ofreciendo su pieza en sacrificio. Esto provocó la salida de la dama blanca de la primera línea, y con torre a 1 jaque, las negras consiguieron dar un mate del pasillo gracias a la acción del caballo. Si las blancas hubieran sacrificado su dama en D1, habrían recibido el mate en la siguiente jugada. En el siguiente ejemplo, juegan las blancas y ganan con una variación del mate del pasillo que acabamos de ver. En primer lugar, con caballo E8, interrumpen la acción de la torre y dan jaque a la descubierta con la dama, de manera que las negras están obligadas a capturar. Las blancas siguen con torre F8 y dan jaque mate gracias a un caballo que, en este caso, cumple dos funciones. Se interpone entre la torre negra y la blanca e impide la salida del rey enemigo. Último ejemplo. En este caso, la posición proviene de una partida entre dos grandes maestros internacionales en 1995. Con caballo F6, las blancas logran la construcción de mate con torre y caballo, amenazando ya con torre H7 en la siguiente jugada. Esta construcción es tan fuerte que las negras no pudieron evitarla por mucho tiempo. El negro lo intentó, interponiendo un caballo, pero seguro de la fortaleza de su construcción, el blanco permitió a su rival coronar, sabiendo que después su mate era imparable. El rey negro estaba totalmente encerrado, y con torre por F7, la victoria estaba ya asegurada para las blancas. Al B6 de las negras, le siguió el jaque mate con torre H7. Recordad bien la posición del caballo en F6, el rey enemigo en H8 y la torre en séptima. Es un jaque mate muy frecuente en la práctica y que os conviene tener en cuenta para salir airosos de situaciones similares. Dicho esto, vamos ya con la práctica de la red de mate con torre y caballo. El ejercicio que vamos a analizar no es muy difícil, pero requiere de alto nivel de concentración. Juegan blancas y ganan. Tenéis de 2 a 10 minutos para saber cómo hacerlo. La única jugada con la que podemos ganar es con dama F8 jaque. Se trata de un sacrificio de atracción o de desviación. Si las negras capturan con rey por F8, atraemos el rey hacia esa casilla y el mate llega con torre H8. Si por el contrario lo hacen con torre por F8, desviamos la torre de la defensa de E7 y con caballo E7 conseguimos la victoria. Este último es un caso raro en el que el caballo es quien da el mate. No suele ocurrir, ya que habitualmente es la torre quien lo hace cuando se combinan estas dos piezas. Sigamos con otro ejercicio. Se trata de una posición proveniente de una partida del famoso torneo de Linares, en este caso del año 1991. El encuentro se disputó entre Arthur Yusupov y Alexander Beliavsky. Juegan negras y ganan. Os voy a dar de 4 a 20 minutos para que halléis la forma en que lo hizo Beliavsky.
Vamos a por la solución. Efectivamente, Beliavsky entró en el enroque enemigo con torre por F2. Tras la captura de las blancas con torre por F2, le siguió torre D1 jaque, y después de que las blancas intentaran pararlo con la torre, Beliavsky dio jaque mate con torre por F1. Como podéis ver, se trata de otra construcción de mate con caballo-torre. Si las negras no hubieran capturado en F2, habría sido mate, y lo mismo habría ocurrido con las dos torres en séptima, como podéis observar en esta secuencia de movimientos. Un nuevo ejercicio de táctica. Juegan blancas. Este es un mate bastante más difícil, así que disponéis de 5 a 25 minutos para hallar la jugada ganadora de las blancas. Tenemos que darnos prisa, puesto que las negras tienen bastante contrajuego. La jugada ganadora es caballo G6 jaque. Si el negro captura con F por G6, recibe un mate de torre y alfil. Sacrificamos la dama capturando en H7, el rey queda atrapado y con torre H3 damos un segundo jaque. Aunque las negras traten de impedirlo con alfil H4, capturamos y ahora sí, es jaque mate. Por otro lado, si tras caballo G6 las negras intentan huir con rey G8, sacrificamos la dama y llega una variante bastante parecida a otras que ya hemos visto. A continuación vamos a tratar un tema clásico como es la pareja de alfiles. La diferencia entre tener dos alfiles, tener un alfil y un caballo o dos caballos, es un tema estratégico que ha sido abordado en muchísimos libros de ajedrez. Antiguamente, algunos jugadores preferían los caballos, pero actualmente se sabe que la pareja de alfiles supone una ventaja. Vamos a comprobarlo con algunos ejemplos concretos. Primero vamos a estudiar algunas claves estratégicas de esta diferencia entre la pareja de alfiles y cualquier otra pareja menor, ya sean dos caballos o caballo y alfil. En primer lugar, está el control de las casillas débiles. Cuando tenemos un alfil, controlamos casillas de un solo color. Con dos, podemos cubrir todas las casillas. De este modo, tenemos la opción de situar nuestros peones donde queramos. Un alfil se encargará de controlar las casillas que los peones dejen desprotegidas. Como veis en esta posición, los alfiles controlan un gran número de casillas y copan a los caballos enemigos. Los caballos no pueden avanzar, no pueden ir hacia el centro debido a la acción de los alfiles, que tienen una gran fuerza en posiciones abiertas y en el juego a distancia. Por eso es frecuente que el jugador que tiene la pareja de alfiles opte por buscar rupturas con sus peones para abrir el juego. Veamos ahora un ejemplo de una de las funciones que cumplen mejor los alfiles: molestar a los caballos enemigos. Observad cómo, simplemente con alfil F7, las blancas controlan todas las casillas por las que el caballo negro podría entrar en juego. Esto es lo que se conoce como copar o anular el juego del caballo rival. De este modo, las blancas, a pesar de tener un peón de menos, disponen de una posición favorable, ya que sus alfiles dominan totalmente. El alfil de E3 controla los puntos débiles en B6 y H6, y el alfil de F7 copa, como ya hemos dicho, el caballo enemigo de C7. Vistas las claves estratégicas, estudiaremos ahora un caso con el que entenderemos mejor cómo manejar la pareja de alfiles en relación a la estructura de peones. La posición proviene de una partida disputada por el padre del ajedrez moderno, William Steinitz. Este legendario ajedrecista jugaba en este caso con negras y, como podéis ver, tenía en su poder la pareja de alfiles. Steinitz jugó de un modo impecable desde el punto de vista estratégico. Recordad siempre que los alfiles trabajan muy bien copando el juego de los caballos enemigos. En este caso, con C5, en colaboración con el peón, Steinitz alejó el caballo blanco de la casilla central. Fijaos en algo muy importante.
Steinitz colocó sus peones del flanco de dama en casillas negras por dos razones: para limitar la acción del alfil enemigo y sobre todo para convertir el alfil diferencial en alfil bueno. ¿A qué me refiero con alfil diferencial? Pues a aquel que un bando posee y el otro no. En este caso, el alfil negro que va por casillas blancas. Gracias a la estructura de la cadena de peones en el flanco de dama, el alfil de C8 tiene a su disposición dos diagonales muy valiosas. Por supuesto, Steinitz ganó la partida en 38 movimientos, pero lo que nos interesa aquí es que os deis cuenta de la relación posicional entre alfiles y peones. Una vez asimilados los conceptos básicos, practiquemos un poco con ellos. Pero antes de pasar a los ejercicios, hagamos un breve recordatorio de lo que debéis tener siempre en mente. En primer lugar, con la pareja de alfiles hay que abrir el juego. Al mismo tiempo, tenemos que colocar nuestros peones de manera que nuestro alfil diferencial sea el alfil bueno. Y por último, los caballos deben intentar bloquear el juego. El primer ejercicio proviene de una partida que enfrentó a dos gigantes del ajedrez, Anatoly Karpov y Óscar Pano. El encuentro tuvo lugar en Buenos Aires en 1980. Juegan blancas y en esta posición tenéis de 3 a 15 minutos para hallar el modo en que jugó Karpov con su pareja de alfiles. Vamos allá con la solución. Ya hemos visto que el jugador que dispone de la pareja de alfiles debe abrir el juego. Por eso, la primera jugada de Karpov en esta posición fue de 6. De este modo, el alfil de F3 ganaba casillas en su diagonal y además amenazaba el peón de B7, un punto débil de su rival. Las negras, por su parte, solo podían tomar el peón de D6 con la torre, ya que si lo hacían con el peón, perdían el caballo de B6. Por otro lado, si hubieran capturado con el caballo de E8, Karpov habría seguido con torre por C7 jaque. Por lo tanto, Pano tomó con la torre y Karpov siguió con alfil E5. Se trataba de una jugada intermedia antes de capturar con alfil por B7. En ese momento, si Pano retiraba la torre, Karpov capturaba en C7 y quedaba con una enorme ventaja. Tenía pareja de alfiles, mejor estructura de peones y disponía de un juego abierto donde sus piezas tenían una gran fuerza. Pano jugó C6, entregó la torre y perdió en pocas jugadas. ¿Qué habría pasado si Pano hubiera jugado torre de 2? Fijaos. Tras esta jugada, habría quedado claramente en desventaja. Karpov hubiera jugado alfil por B7. Y después de los cambios, Pano no hubiera tenido más remedio que detener la pareja de alfiles con caballo por C7. Finalmente, después de torre por C7 jaque de Karpov, Pano habría quedado perdido, puesto que la torre blanca en sexta habría destruido a casi todo el ejército negro. Pano vio que esta línea de juego le era desfavorable, de ahí que hiciera otro intento de defensa. Sin embargo, no le sirvió para nada. Hay que decir que tampoco hubiera sido buena idea capturar con alfil por B6, cambiando la pieza con la idea de tener el peón D pasado. El peón habría sido fácilmente bloqueado en D6 y las negras habrían quedado en muy buena posición defensiva. Cualquier otra jugada habría permitido que las negras jugaran torre D7 y realizaran un sólido bloqueo en la casilla D6. Por lo tanto, para Karpov era el momento preciso de jugar D6. Felicidades a todos los que lo hayáis visto. Segundo ejercicio. Esta posición proviene de una partida del gran campeón Wilhelm Steinitz. Juegan negras y disponéis de 3 a 15 minutos para pensar cómo jugaríais en esta situación. Excelente los que hayáis pensado en B6 para empezar. De este modo, colocamos los peones en casillas de color contrario al alfil diferencial y lo hacemos bueno. En este caso, nuestro alfil diferencial es el de G4, por lo tanto, ponemos los peones en casillas negras. Además, con B6 limitamos el juego del caballo de B3 y el alfil de E3.
Veamos cómo siguió la partida de Steinitz, aunque solo sea para disfrutar con la técnica del primer campeón mundial de la historia del ajedrez. Observad cómo Steinitz continuó poniendo sus peones en casillas negras, limitando cada vez más la actividad de las piezas enemigas y ganando espacio en el flanco de dama. En todo momento siguió colocando peones en negro y restringiendo la posición enemiga. En la jugada 25, amenazó ya F4, movimiento que dejaría a las blancas casi sin espacio. Su rival intentó luchar por el espacio en el flanco de rey con F4, pero Steinitz siguió mejorando su posición con alfil F6 y continuó atacando en el flanco de dama con A5. En la jugada 29 podéis ver cómo dejó casi paralizado a su rival. Finalmente, Steinitz ganó en la jugada 43. Vamos ya con otro ejercicio. Esta posición llega con la jugada 46 de una partida que enfrentó a dos grandes maestros internacionales. Las negras acababan de jugar F5 y era el turno de las blancas. Vamos a ver si encontréis la jugada que hicieron para aumentar su ventaja. Es el ejercicio más difícil, así que os voy a dar de 5 a 25 minutos para resolverlo. La clave para maximizar la ventaja fue buscar las diagonales largas para los alfiles blancos. En este caso, el alfil de E3, que estaba casi pasivo, se activó vía F2, amenazando con viajar a H4. Eso puso en graves problemas al rey negro por la acción combinada de los dos alfiles. En ese momento, la captura F por G4 ya no era buena. El blanco hubiera seguido con jaque y avanzando el peón de F5. Y especulando con el avance E6, podría haber ganado el caballo. Observad la potencia del fuego cruzado de los alfiles sobre territorio enemigo. En la partida real, el jugador negro tuvo que ponerse más pasivo con caballo F8. Y tras el jaque alfil H4, las blancas quedaron dominando la situación con los dos alfiles apuntando al rival. Hola. Una de las cosas más difíciles en ajedrez es llegar a dominar la técnica de juego en los finales, donde no basta con calcular, sino que hay que planificar a medio y largo plazo. Hoy os traigo un ejemplo de esas características, con la pareja de alfiles como principales actores. Es un poco largo, así que no perdamos tiempo. Vamos a ponernos al volante de las piezas blancas en esta posición. Observamos que se han cambiado las damas y ambos bandos disponen de igual material. Las blancas van a iniciar una maniobra para lograr la ventaja de la pareja de alfiles. Observad. Alfil H6, las negras optan por los cambios y puede parecer que la partida se acerca irremisiblemente a las tablas. Pero esto formaba parte del plan blanco para ganar la pareja de alfiles. Aquí vemos como la jugada caballo G5 amenaza el peón de H7 y la única forma de no perder ese peón es capturar alfil por G5, con lo cual alcanzamos la posición que de entrada queríamos analizar, la lucha de dos alfiles contra alfil y caballo. Bien, esto corresponde a una partida que disputé yo en el año 89. Recuerdo que en aquella época quizá yo no tenía la técnica que adquirí más tarde, pero en esta partida realmente interpreté bastante bien el modo de jugar con la pareja de alfiles. Observad qué sucedió. Lo primero que hizo el negro fue ganar espacio en el flanco de rey y de algún modo tratar de frenar la mayoría blanca de 3 contra 2 en este sector. Ahora hay que ir pensando bien cómo vamos a jugar. Evidentemente aquí el cálculo concreto no va a resolvernos la papeleta. Tenemos que pensar de un modo estratégico. Primera regla
que conviene no olvidar. ¿Cuál es el alfil diferencial de las blancas? El alfil de G5. El alfil de casillas negras. Ese es el que el rival no tiene. Esto nos indica cómo debemos poner nuestros peones. Debemos intentar poner nuestros peones en casilla blanca para que nuestro alfil diferencial sea el alfil bueno. De ahí que la jugada F3 tiene mucha lógica, pone el peón en casilla blanca y permite además el acceso del rey al centro del tablero. Porque no olvidemos que en todos los finales activar el rey es una prioridad absoluta. Por tanto, con la jugada F3 se logran esos dos objetivos. El rival jugó rey D7, después de rey F2, las negras siguieron activando su rey con rey E6. Jugadas que, después de lo que acabamos de explicar, nos parecen perfectamente normales. Una de las reglas importantes, para jugar bien estos finales es quitar casillas al caballo enemigo. Los alfiles ahora van a intentar expulsar al caballo enemigo de su buena casilla en el centro. Para eso vamos a preparar el avance C4. Jugué A3 con idea de C4. Alguno me dirá, oye, estamos poniendo peones en casilla de color distinto a lo que hemos dicho antes. Eso es lo difícil del ajedrez, conocer cuándo conviene saltarse ciertas reglas. Este es un caso concreto, puesto que la prioridad es expulsar al caballo negro con C4. Las negras se dieron cuenta del plan y jugaron B5, y de este modo, después de C4, consiguen mantener el caballo por más tiempo en la casilla de 5. El caballo desde esa casilla está cortando el paso del rey blanco al centro. Las blancas rompieron correctamente con C4 abriendo el juego. Esto siempre, no debéis olvidarlo, los alfiles necesitan el juego abierto. Por tanto, la jugada C4 abre el juego a los alfiles. Siguió la jugada rey E5 y ahora surge un nuevo concepto que conviene tener presente. Los alfiles son piezas de largo alcance. Si una diagonal es importante, la queremos dominar desde el punto más lejano posible. Por eso, alfil H6, para dominar la diagonal, la gran diagonal, desde la casilla G7. Con esto vamos a intentar impedir que el rey negro pueda progresar. A pesar de todo, llegó la jugada rey D4 y ahora, como cada jugada, una enseñanza oculta en la siguiente jugada. Alfil A6. ¿Qué quiere el blanco? No es fácil de saber. Por lógica quiere evitar que el alfil sea capturado, pero también, observad, fijamos la debilidad del peón en A7. De este modo, si el caballo negro mueve, la jugada alfil E3 nos permitirá capturar ese peón. Fijamos un objetivo de ataque y aquí por fin mi rival cometió un pequeño error. Tenía que haber jugado seguramente caballo B6, tratar de mantener la posición. Se dio cuenta que C5, la normal, activar su juego en el flanco de dama, no le servía por el golpe alfil G7, que ganaría inmediatamente la partida. Y ante ese pánico optó por retroceder rey E5. Es una jugada floja, puesto que ahora de pronto las negras pierden la actividad que tenían en el centro con su rey. El rey se ve obligado a retroceder y la verdad que estuve este día acertado, porque mi siguiente jugada también es muy precisa, B4. ¿Para qué? Para evitar el avance C5 de las negras. Y amenazo ya alfil D4, que obligaría al caballo negro a colocarse pasivo. Por fin, después de B4, mi rival cometió ya un error de mayor calibre, la jugada C5. C5 abre todavía más el juego y ahora ya se va a notar de modo mucho más concreto y decisivo la fuerza de los alfiles en posiciones abiertas. Después de los cambios, sigue alfil F8 y ahora es fácil darse cuenta que los peones negros están realmente muy seriamente amenazados por los alfiles de las blancas. La jugada caballo E7 protege temporalmente el peón, pero a un alto precio, descentralizar el caballo. Vemos cómo las piezas negras, rey y caballo, están siendo obligadas a retroceder. Sigue ahora el juego de las blancas con un jaque importante. Muchas veces hay que pensar en no solamente cómo mejorar nuestra posición, sino cómo empeorar la posición del rival. Este jaque logra ese objetivo. Observad, el rey negro tiene que elegir a qué flanco va a dedicar su atención. Si va al flanco de rey, tiene un grave problema con G4.
razón por la que mi rival optó por mantener el rey en el centro con rey de 6, pero ahí vemos qué incómoda la situación en esa clavada que ha quedado el caballo de 7. Cuando estamos en plena batalla es fácil olvidar los objetivos primeros. ¿Qué habíamos dicho antes? Hay que activar el rey, ahora es el momento. Recogemos los frutos del trabajo anterior y jugamos rey de 3, por fin el rey blanco entra en acción y de este modo la batalla empieza realmente a decidirse. La situación es muy difícil, el blanco ahora progresa fácilmente con rey F4, llega rey G5, entra en contacto con los peones enemigos, amenaza ya ganar con rey F6 y realmente la situación es prácticamente insostenible. En la partida siguió un breve intento de las negras de liberarse, buscando el cambio de alfiles, que por supuesto en ningún momento las blancas están dispuestas a conceder. La jugada alfil de 3 deja planteada la amenaza rey F6, el negro jugó rey E6, pero ahora enseguida el nuevo jaque que vuelve de nuevo a descolocar a las piezas enemigas, rey D6, rey F6 sería ganador, por tanto siguió caballo de 5, pero ahora es el momento de hacer caja, podríamos decir, convertimos la ventaja posicional en ventaja material. Con la jugada 47 alfil por C5 gané un peón, va a caer un segundo peón en A7 o va a caer un segundo peón en G6, mi rival prefirió ahorrarse el resto y optó por abandonar. Bien, ha sido una variante larga, pero gracias a ella hemos podido comprobar cómo el conocimiento de los conceptos generales se combina con el cálculo concreto para guiarnos y encontrar el mejor juego en los finales de partida. Esos principios generales os serán de gran ayuda, así que procurad recordarlos y tenerlos presentes siempre en vuestras partidas. Hasta pronto. A continuación vamos a seguir examinando finales de torres complejas, es decir, finales de torre contra torre donde hay varios peones por bando. En este caso va a ser Anatoly Karpov el guía que nos muestre diversos aspectos sobre este tema. Veremos dos ejemplos de dos partidas suyas. Aprovecharemos para hacer un breve repaso de su carrera profesional y finalmente también haremos ejercicios basados de encuentros disputados por él. Vamos con el primer ejemplo, una partida que enfrentó a Karpov contra Jan Tiemann en 1977. Tiemann, que jugaba con negras, había cometido algún error durante la partida y llegó a esta posición con peón de menos. Vamos a ver la forma en que Karpov aprovechó los fallos defensivos de su rival para ganar la partida de modo limpio y fácil. Utilizó un procedimiento muy típico, la simplificación de la posición. Observad. Empezó con D5 para avanzar su peón pasado. El rey negro estaba cortado por la torre en F3, así que no tenía posibilidad de alcanzar el peón antes de llegar a la octava línea. Tiemann se vio obligado a jugar torre C7 para detener el peón. Pero Karpov siguió avanzando y defendió con torre D3, empujando el peón desde atrás. En esta posición, la torre negra había quedado paralizada, ya que si se movía, el peón blanco avanzaba hacia la coronación. Lo único que podía hacer Tiemann era utilizar su rey en la contienda. Lo que Tiemann no pensó es que esto era precisamente lo que Karpov quería. En cuanto el rey negro se lanzó al centro, el rey de Karpov se dirigió hacia el peón H de las negras. Lo que pretendía el jugador ruso era simplificar la posición, cambiando torres en D6 para luego capturar el peón de H6. De este modo, Karpov conseguía que el peón G fuera ganador. En este momento, Tiemann abandonó, puesto que se dio cuenta de que tras el cambio y la captura en D6, las blancas iban a coronar sin problemas. En esta posición es fácil calcular cuántas jugadas tardarían las negras en coronar y cuántas las blancas. Fijaos. Las negras necesitarían 1, 2, 3 movimientos de rey y 4 con el peón, o sea, 7 jugadas. En cambio, las blancas tenían suficiente con 6 jugadas para conseguir dama y ganar la partida. Por eso Tiemann no tuvo ningún problema en abandonar antes del jaque mate inevitable.
De este ejemplo debéis recordar, por un lado, la importancia de colocar la torre por detrás del peón para empujarlo. Y por otro, tener presente la importancia que tienen los métodos de simplificación en la fase final, siempre y cuando tengamos ventaja material. De este modo, cambiamos la ventaja que tengamos por otra más avanzada, más sencilla. Pasemos al siguiente ejemplo, el final de una partida del año 1979, en que Karpov se enfrentó a Vlastimil Hort en un torneo holandés de altísimo nivel. Aparentemente, la partida estaba bastante igualada. Los dos ejércitos conservaban una torre y 5 peones. Sin embargo, Karpov tenía ventaja de espacio. Sus peones estaban en cuarta y quinta línea, mientras que los de su rival estaban en segunda y tercera. Por otro lado, el ruso tenía también el rey ligeramente mejor colocado. Con torre F1, Karpov tomó la iniciativa controlando el peón F de las negras, ya que tenía posibilidades de convertirse en peón pasado. De este modo, evitaba la jugada F5 de Hort y colocaba su torre en una posición activa, mientras que la torre de su rival quedaba pasiva defendiendo el peón de F7. En ese momento, Hort encontró un plan: dar un rodeo con su rey por B8 y A7 para atacar un punto débil de su rival, el peón blanco de A5. El problema de Hort era que el viaje de su rey lo alejaba de la acción. Veamos cómo Karpov aprovechó este inconveniente de su rival. Jugó torre F6 con la idea de realizar una maniobra de ataque que le permitiría convertir la ventaja posicional de sus peones en ventaja material. Los dos peones blancos iban a atacar la cadena de 3 peones negros, de tal forma que Karpov acabaría ganando material. Fijaos bien en el procedimiento. Mientras Hort seguía con su plan de capturar en A5, Karpov jugó H5. En esa posición, estaba claro que si las negras tomaban en H5, acababan perdiendo el peón de H6. El peón blanco alejado en el flanco de rey se habría convertido en un arma muy peligrosa. Por eso, en lugar de capturar, Hort intentó acelerar su juego en el flanco de dama con rey A6, pero se encontró con una brillante respuesta de su rival. Si Karpov hubiera jugado la rutinaria H por G6, habría ganado un peón, pero se habría encontrado con que en la siguiente jugada Hort capturaba con rey por A5. Luego, tras tomar en H6, se habría encontrado con la respuesta torre G7. En esta posición, Karpov no habría tenido más remedio que jugar torre H4 y dejar su pieza en una posición muy pasiva que no le habría permitido ganar. Por lo tanto, Karpov evitó esta línea de juego y optó por sacrificar temporalmente un peón con G5. De este modo, aunque su rival conseguía 2 peones de ventaja, las blancas lograban un peón pasado y a punto de coronar. Hort tuvo que jugar torre D8 para tratar de evitar la coronación, y Karpov aprovechó para capturar el peón negro de F7. En esta posición, la torre negra quedaba en una situación pasiva, vigilando la casilla de coronación H8, una situación que las negras no iban a poder contrarrestar. Hort intentó activar su juego en el flanco de dama, con B5 para cambiar peones y acercar su rey. Sin embargo, volvió a encontrarse con la exquisita técnica de Karpov. El plan de Karpov era jugar torre G7 y luego torre G8, pero antes hizo una jugada intermedia, torre B7 jaque, para mandar el rey negro a la banda. Con ese tiempo ganado, volvió a atacar con torre G7 amenazando torre G8, jugada que obligó a Hort a responder torre H8. De este modo, la torre negra quedaba en una situación totalmente pasiva. Ahora sí, Karpov activó su rey para apoyar el peón, capturando por el camino a varios peones enemigos. Karpov inició su maniobra, pero antes de culminarla, encontró un camino para combinar ataque y defensa. Antes de seguir con su plan, el ruso jugó torre D7, de manera que daba cobertura a sus 2 peones al mismo tiempo. En este momento, las negras habían quedado sin posibilidad de contrajuego. Hort aún intentó sacrificar su torre, pero enseguida se convenció de que no tenía ninguna posibilidad y abandonó, concediendo una merecida victoria a Anatoly Karpov.
Después de haber disfrutado con estas excelentes demostraciones técnicas, conozcamos un poco más de este impresionante campeón del mundo. Anatoly Karpov nació en Zaloust, una pequeña ciudad rusa, en el año 1951. Su padre le inició en el ajedrez cuando tenía tan solo 5 años, y a los 7, un libro de José Raúl Capablanca hizo que este deporte empezara a convertirse en la gran pasión de su vida. Siguió su formación como ajedrecista en la escuela de Mikhail Botvinnik y a los 15 años se convirtió en el maestro soviético más joven de la historia de este deporte. Estudió ciencias económicas en la, por aquel entonces, Universidad de Leningrado y en 1969 se proclamó campeón mundial juvenil y maestro internacional. El título de campeón juvenil le dio derecho a participar en las partidas de candidatos, donde ganó a Boris Spassky y a Víctor Korchnoi. Finalmente, tuvo la oportunidad de enfrentarse a Bobby Fischer por el título mundial. El estadounidense rehusó defender el título y Karpov se proclamó 12º campeón del mundo sin tener que jugar en 1975. Mantuvo la corona durante 10 años, defendiéndola contra Víctor Korchnoi en 2 ocasiones, y más tarde, una vez contra el que se convirtió en su gran enemigo, Garry Kasparov. Fueron encuentros muy controvertidos. Se cuenta que en una de las partidas contra Korchnoi se tuvo que poner un tablón separador debajo de la mesa, porque los 2 jugadores se daban patadas a escondidas. Por otro lado, el primer encuentro contra Kasparov se suspendió sin muchas explicaciones, favoreciendo a Karpov, ya que el aspirante estaba próximo a derrotarle. Finalmente, Karpov perdió su liderazgo en 1985 contra Kasparov, quien le derrotó en los 3 intentos que hizo por recuperar el título. Además de un brillante ajedrecista, con una técnica precisa y demoledora, Karpov fue miembro del Partido Comunista y diputado del Congreso ruso. Presidió también la Comisión para los Damnificados de Chernóbil y en mayo del 2010 fue propuesto por la Federación Rusa para presidir la FIDE. Uno de los más destacados apoyos a esta candidatura la recibió de su viejo y conocido rival, Garry Kasparov. Y llegó el momento de comprobar si el juego de Karpov os ha servido de inspiración. Los ejercicios que vamos a realizar están extraídos de partidas del propio jugador. Así que, durante un rato, tendremos que meternos en la piel de este espectacular ajedrecista. El primer ejercicio proviene, ni más ni menos, de una partida del Campeonato Mundial del año 1985, en que Karpov se enfrentó a su más fiel enemigo, Kasparov. En esta posición jugaban blancas y Karpov acabó ganando fácilmente a su rival, a pesar de la igualdad material. La pregunta es, ¿cuál fue la jugada de precisión que realizó Karpov en este momento de la partida? Disponéis de 2 a 10 minutos para hallarla. Hagamos primero una valoración del estado de la partida. Las blancas tienen el rey más activo y ahora se les presenta la oportunidad de entrar en séptima con su torre, donde están la mayoría de peones enemigos. Así que la jugada más fuerte, la que realizó Karpov, es torre E7. Por un lado paramos la amenaza G6 y por otro atacamos los peones enemigos del flanco de dama. Además, de este modo, limitamos la actividad de la torre enemiga, que debe estar alerta para evitar la jugada G6. Si las negras juegan torre F2, podríamos responder torre por B7. Y si el negro contraatacara con torre por A2, daríamos mate en 2 jugadas con el peón y la torre. En aquella mítica partida entre Karpov y Kasparov, quedó claro que el rey negro estaba en peligro. Tampoco era buena idea sacarlo con rey G8, ya que el rey blanco habría podido invadir la casilla G6 y ganar con mucha facilidad. Así que, de forma desesperada, Kasparov intentó salvar uno de sus peones con B5. Pero tras torre por A7, las blancas quedaron ya con peón de más. Tras jugar B4, Karpov respondió con rey G4 y Kasparov optó por abandonar. La posición del rey negro no tenía remedio, puesto que la amenaza de H5 seguida de H6 era imparable.
Además, las blancas tenían peón de más y todas sus posiciones muy bien defendidas. Por tanto, excelente para los que hayáis pensado en torre E7, pero examinemos qué otras alternativas había. En lugar de torre E7, quizás hayáis pensado en rey G4 para sacar el rey del lío en el que está metido. Sin embargo, con torre F7, las negras pueden defenderse bastante bien. Nuestro rival toma la segunda línea y puede resistir el ataque de nuestros peones. En este ejercicio, Karpov juega con blancas, en este caso contra Víctor Korchnoi. Karpov había logrado una clara ventaja en este final. Tenía peón de más, mejor rey y mejor torre, pero aún no había ganado. ¿Cómo lo haríais vosotros? Tenéis de 3 a 15 minutos para pensarlo. Hay más de una jugada buena, pero ¿cuál es la mejor? Vamos allá con la respuesta. Efectivamente, la mejor opción es avanzar el peón a E5. Si las negras capturan, respondemos torre por E5 jaque y seguimos con el cambio de torres, simplificando la posición muy favorablemente. Como el rival no puede capturar, amenazamos con jugar torre D6 para atacar toda la sexta línea. Korchnoi no tenía ninguna buena defensa contra torre D6, así que optó por un juego activo de contraataque. Algunos de vosotros estaréis pensando por qué Korchnoi no jugó torre B8 para tratar de aguantar la ofensiva de Karpov. Pero fijaos en qué ocurre si las negras juegan así. Aunque es una buena manera para evitar el ataque sobre B6, lo cierto es que, tras el cambio de peones en E5, las blancas mejoran la posición de su rey. Además, la torre negra queda totalmente pasiva. Las negras no tienen ningún tipo de defensa ante el avance de los peones blancos en el flanco de rey. Por eso Korchnoi optó por buscar la actividad y después de E5 jugó torre F8. Veamos cómo transcurrió este final de partida. Karpov siguió su plan con torre D6 y ganó en 60 jugadas. Korchnoi logró activar su torre, pero a cambio su rey quedó cortado en la octava línea y dejó al peón de B5 a merced del rey de las blancas. Con su rey en octava, Korchnoi era consciente de que no tenía ninguna opción. En cuanto un peón blanco coronara, el jaque mate sería imparable. Vista la mejor respuesta, vamos a examinar qué otras buenas opciones teníamos en la posición inicial. Una jugada razonable es F4, para preparar el avance. G5 también es un buen movimiento. En general, todos los que hayáis jugado en el flanco de rey habéis tenido ideas correctas, aunque no tan buenas como E5. Vamos ya con otro ejercicio de finales. En este caso, Karpov tiene un peón de más, pero la victoria no parece sencilla. De nuevo, tened en cuenta la simplificación, el arte de hacer las cosas más fáciles, las ventajas más claras. ¿Se os ocurre la forma de conseguir la victoria? Veamos qué tal os habéis familiarizado con lo estudiado en esta sección, puesto que la solución tiene mucho que ver con uno de los ejercicios que hemos analizado. Juegan blancas y tenéis entre 5 y 25 minutos para pensarlo. Vamos allá con la solución. Excelente los que hayáis pensado en sacrificar el peón con D6. El plan normal, que sería llevar nuestro rey al centro, tropieza con el avance del peón H de las negras. Si llegara a coronar, podríamos perder el valioso peón de A5. Con D6, Karpov ganó de forma sencilla. Observad. Obligó a la torre negra a capturar y luego, sencillamente, empujó el peón, forzando de nuevo a las negras a mover su torre y colocarla en posición totalmente pasiva. ¿Os resulta familiar esta situación? Seguro que sí. Ahora es como si las blancas jugaran con torre de ventaja, ya que la torre negra no puede moverse. Veamos cómo continuó la partida.
A continuación, Karpov cortó el avance del rey negro con torre A5 para que perdiera el contacto con su peón de H4 y poderlo capturar con el rey blanco. Su rival intentó defenderse, protegiendo el paso de su rey con el avance F5. Sin embargo, Karpov sabía que el tiempo jugaba a su favor. Jugó torre A4 y tras F4, mover se convirtió en un problema para las negras, que gastaron un tiempo con rey G6. Karpov siguió con rey H3, mientras que el rey negro seguía perdiendo tiempo. Entonces jugó F4 jaque, y tras rey H5 y torre A6, las negras ya solo podían jugar con su torre. Si el rival de Karpov hubiera continuado la partida, las blancas habrían coronado y ganado fácilmente. Si las negras hubieran respondido a F4 jaque con rey G6, habrían abandonado su peón H y el rey blanco lo habría capturado. Poco después, tras torre A6 jaque y rey F7, habría caído el segundo peón negro y la victoria de las blancas hubiera sido inminente. Enhorabuena a los que hayáis encontrado el sacrificio de peón D6. No era nada fácil. Seguro que cada vez os sentís más seguros en el tablero y estáis más familiarizados con los conceptos que manejamos. No dejéis de volver a la lección para repasar y estudiar aquello que no os haya quedado del todo claro.